Es tanta la diversidad en los compuestos de coordinación que nos preguntamos, ¿qué se hace para poder preparar compuestos con la colocación o la ubicación de ligantes en una área específica de lo que es el compuesto de coordinación o en un sitio específico del compuesto de coordinación? Y entonces se van dando estrategias en términos de el tipo de ligante, el tipo de metal, pero sobre todo de lo que primero necesitamos llevar a cabo en cuanto a la síntesis para proseguir con otros pasos y que lleguemos al compuesto deseado. El ejemplo que estoy dando es un ejemplo que tiene que ver con algo que se llama el efecto trans y nos permite entonces establecer, ¿sí?, que este efecto trans se conoce desde los tiempos de Werner. Vamos a explicar qué sucede con estas dos reacciones que están señaladas aquí. Si bien desde los tiempos de Werner en forma empírica se empezó a notar este efecto, fue hasta mediados del siglo pasado, siglo XIX, que se sistematizó realmente el comportamiento de los ligantes, o a principios o a mediados del siglo. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos preparar un compuesto que tiene como metal central al platino y que requerimos que tenga 2 cloros y 2 amoníacos? Hay 2 caminos para lograrlo. Uno de ellos es que partimos nosotros de la sustitución de 4 cloros alrededor del platino. No está señalada aquí la carga, pero nosotros podríamos decir que este compuesto tiene una carga -2, puesto que el platino lo tenemos en estado de oxidación 2, y entonces sería el tetracloroplatinato 2. Nada más señalo esto porque vamos a hacer énfasis, o voy a hacer énfasis más que nada en la reactividad y en este efecto que vamos a mencionar. La primera sustitución, si quisiera yo llegar al compuesto de platino con 2 amoníacos y 2 cloros, ¿sí?, sería colocar una sal amoniacal, ¿sí?, o un compuesto de amoníaco que me permitiera sustituir alguno de los cloros por la primera molécula de amoníaco. Y aquí tengo entonces ya el primer intermediario, o el intermediario. La segunda molécula de amoníaco se puede colocar en cualquiera de las posiciones, pero entonces recurrimos nosotros a una serie empírica, que ya hemos mencionado. Las series empíricas surgen primero de lo que es la parte experimental, se va sistematizando los datos, se van ordenando a lo mejor ciertos factores de reactividad, y la serie empírica que quiero presentarles se llama serie trans. ¿Qué nos dice la serie trans? Recordamos una serie espectroquímica también empírica y tiene una lectura similar, claro, aquella aplicada a lo que es el factor 10 de Q o delta 0. Esta se aplica a reactividad de compuestos de coordinación. La serie trans nos dice, si tú tienes un ligante carbonil o monóxido de carbono, ciano, eteno o etileno, fosfina, cada uno de estos va a tener mayor efecto de labilizar o debilitar el ligante o el ligando que está trans a él, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que si tenemos al cloro y tenemos al amoníaco, la serie trans nos está indicando que el de mayor efecto trans es el cloro. Es decir, esperamos que los ligantes trans al cloro, ¿sí?, sean más lábiles y sea entonces más fácil de que salgan y que sean sustituidos por otros ligantes cuando estamos hablando de amoníacos. De tal manera que entonces diríamos, mira, este tiene un efecto trans sobre esta molécula de amoníaco, este sobre este cloro y este sobre este cloro. También entre ellos existe efecto trans. Pero si nosotros queremos colocar una segunda molécula de amoníaco, va a ser difícil. Bueno, no difícil, a lo mejor sale esta molécula de amoníaco y se vuelve a colocar aquí. No tendría caso,
¿sí? Porque entonces estaríamos hablando del mismo compuesto. Lo que queremos es que haya una segunda sustitución. Y entonces el efecto trans de este sobre este o de este sobre este puede hacer que tengamos nosotros la sustitución en cualquiera de las dos posiciones, ¿sí? Como sucede aquí. Y entonces estamos teniendo nosotros el compuesto cis, ¿sí? El cis dicloro diamino platino 2. La otra forma de obtener un compuesto de platino con 2 cloros y 2 amoníacos es empezar con una sustitución total de 4 amoníacos alrededor del metal platino. Y entonces aquí tenemos el tetramín platino 2. Claro, en este caso, como el amoníaco es una molécula neutra, aquí sí la carga del platino se va a reflejar en el compuesto de coordinación. La primera sustitución, queremos llegar al compuesto que tenga un platino, 2 cloros y 2 amoníacos. Pero ahora partiendo de lo que es una tetrasustitución por amoníacos. La primera sustitución puede ser en esta posición. La segunda sustitución, eliminar o hacer que uno de los amoníacos pueda ser sustituido por este cloro. Y revisamos nuevamente lo que es el efecto trans o la serie trans. Y vemos que el cloro tiene mayor efecto trans que el amoníaco. Quiere decir que este puede ejercer un efecto trans sobre este sobre este sobre este, pero el cloro está ejerciendo un mayor efecto trans, es decir, está debilitando o labilizando lo que es la posición o el ligante que se encuentra trans a él. De tal manera que entonces ese es el amoníaco que es sustituido. Y entonces nos encontramos con que se tiene lo que es el isómero trans. Vean ustedes la diferencia de empezar a conocer lo que son los efectos trans. Y claro, nosotros, como lo he mencionado o yo estoy dando, lo que es el inicio de la reactividad y la sustitución. Pero este efecto trans se puede aplicar a otro tipo de compuestos también plano cuadrados, se puede aplicar también a octaédricos y tal vez alguna otra geometría, pero en el plano cuadrado se me facilita más con estos ejemplos el poderles señalar a ustedes a qué nos estamos refiriendo con el efecto trans. Por lo tanto, el efecto trans se conoce como el efecto que produce un ligando o ligante que está coordinado sobre la velocidad de sustitución del ligante en posición trans a él. ¿Qué quiere decir? Que más rápidamente esta posición se ve afectada para que aquí se efectúe la segunda sustitución, ¿sí? Es un efecto de tipo cinético. Nosotros sabemos que en química existen los factores cinéticos y los factores termodinámicos que van a permitir, ¿sí?, regular y modular y sobre todo controlar la reactividad química. Aquí estamos hablando nosotros de un efecto cinético. Esta serie trans se ha estudiado, se ha enriquecido, se aplica a la síntesis de muchos compuestos, pero les insisto nuevamente, cada grupo de trabajo que quiere preparar algún compuesto de coordinación en particular con sustituciones específicas de alguna geometría, tiene que recurrir a estrategias como estas para poder saber cómo preparar sus compuestos de coordinación. El efecto trans de cada uno de estos ligantes inclusive ha sido medido y permite establecer la gran fuerza trans o de debilitamiento de los ligantes trans a él que tienen algunos de ellos. Solamente en esta tabla estoy dando un ejemplo tomando al agua como referencia 1, ¿sí? Pero si yo tengo moléculas de amoníaco alrededor de un metal, cualquiera de ellos, volvemos a este caso, si en lugar de tener moléculas de amoníaco tengo moléculas de agua y por aquí un amoníaco, este amoníaco va a tener gran efecto de debilitamiento de esta molécula de agua, suponiendo que, insisto, estas fueran moléculas de agua, ¿sí?
así leemos nosotros, y entonces cuando llevo a cabo una sustitución, esta posición es la que se ve debilitada y es la que va a salir, porque estas son aguas o moléculas de agua y esta es un amoníaco, ¿sí? Entonces, pero si tengo cloros, el efecto trans sobre el amoníaco y sobre el cloro pues es mayor. Si tengo bromos, y vean ustedes el factor de debilitamiento, la habilidad sobre el ligante trans a él, dimetilsulfóxido, eteno o etileno, en fin, se ha sistematizado mucho lo que es el comportamiento trans de los ligantes para poder entonces establecer estrategias que permitan la síntesis de compuestos de coordinación según nosotros queramos. No es un tema que solamente abarque hasta aquí, realmente hay muchos más elementos para estudiar en cuanto a la parte cinética, termodinámica y de sustitución de ligantes, pero eso corresponde, insisto, es tan amplio el tema que corresponde a grupos de trabajo específicos en los que se van abocando a metales en particular, a ligantes en particular, de acuerdo a lo que es la línea de trabajo que cada grupo de investigación pues esté estableciendo.